bienvenidos a este nuevo episodio de Emprendiéndote, un podcast hecho por Blackstone Magazine. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a contar cosas muy interesantes sobre su profesión, su carrera y, ¿por qué no?, también un poquito de su vida, porque nos interesa indagar un poquito también. Ella es licenciada en Psicología Humanista y actualmente está cursando una maestría en Terapia Cognitivo-Conductual. Su nombre es Michelle Lara. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien, muy feliz de estar aquí, nerviosa, pero muy emocionada. Gracias por invitarme. Qué bueno, los nervios son parte de esto. Tú tranquila, estamos entre amigos. Javi no claro está que amigo, sí. pero estamos entre amigos. Bueno, Michelle, pues para empezar esta entrevista, quisiera que nos dijeras un poquito sobre tu niñez, tu crecimiento, o sea, de dónde vienes, cómo te desarrollaste cuando eras niña, todos estos elementos. Ok, pues bueno, yo nací aquí en Aguascalientes, o sea, a pesar de que mi familia es de León, nos venimos a Aguascalientes y mi mamá me tiene aquí. Crezco, pues sí, toda mi vida aquí y no sé, de niña yo me consideraba pues una niña como muy cariñosa, muy risueña, muy empática. Me encantaba siempre estar con amigos, estar jugando. Pero sin embargo también era un poco tímida, entonces esa parte supongo que fue como que lo primero que me empezó a llevar como a darme cuenta de que para algunas personas era más fácil hacer ciertas cosas que para otras y creo que ahí empiezo como a, pues no sé, a interesarme por cómo funcionan las interacciones sociales. Entonces bueno, o sea, al ser como una niña tímida, veía como a otras personas les costaba menos trabajo, ¿no?, en esas interacciones sociales o desenvolverse en ciertas áreas o incluso para estudiar, ¿no? O sea, en clases, pues poder opinar, poder preguntar, poder presentar algo en clase. Creo que ahí es donde empieza mi curiosidad y como pues sí, como a crear esa curiosidad de identificar que pues cada quien es diferente y me llamó mucho la atención. Sí, es un tema muy interesante esto de estudiar como tú dices, como la mente, como cómo interactúas, porque unos pueden hacer unas cosas, porque unos pueden hacer otras. A mí me parece muy interesante ese punto de tu profesión, digamos. Pero también quiero saber, ¿tú en qué momento? O sea, tú desde chiquita ya tenías este tipo de comportamientos que, bueno, apuntaban a que para aquí iba, ¿no? Pero me gustaría que me contaras del momento en el que tú dijiste, es psicología. O sea, como que lo intentaste en algunas otras carreras, no sé, igual incluso nos pasa que nos perdemos un poquito a la hora de buscar qué vamos a hacer. Entonces también cuéntame ese proceso, cómo llegaste a querer ser psicólogo. Sí, pues bueno, de niña definitivamente, a pesar de que tenía esa curiosidad, no me cruzaba por la mente. O sea, yo de hecho de niña quería ser veterinaria. Porque pues amaba a los animales, ¿no? Y era mi forma como de querer seguir como en esa área, seguir trabajando con los animales, con las mascotas. Creciendo, como tú sabes, tengo una prima que es actriz, entonces ella también en algún momento se volvió como mi ídolo y yo quería pues igual estar más como en ese ambiente, ¿no? Del show y el performance y la farándula, y siempre me gustó bailar, entonces, y aparte creo que toda la familia pues son muy así, o sea, en Navidad es un show, entonces pues esa parte también me gustaba mucho, pero no sentía que era mi fuerte. Y pues seguía explorando, en algún momento cruzó por mi mente diseño de modas, porque pues me encanta, pues obviamente también parte del performance, como esa parte de vestirte y como, pues sí, cómo combinar ropa, crear diseños. Entonces la verdad es que por un rato fue como más por el lado creativo, hasta que llegamos como a la prepa, y en la prepa pues yo creo que la adolescencia, ¿no?, en general para la mayoría de nosotros es complicada, y ahí es donde más se consolida como la idea de psicología podría ser una opción. O sea, porque yo sí tenía muchos problemas con mi autoestima, ¿no? Y veía cómo esos problemas me afectaban en muchas áreas de mi vida. Entonces creo que ahí es donde la psicología todavía me empieza a llamar más la atención.
Sin embargo, termino yéndome por biología porque pues al final, o sea, de nuevo quería trabajar más con los animales, quería trabajar más con el medio ambiente, o sea, siempre he querido, o sea, cuando he decidido estudiar como estas áreas, también es siempre con la intención de ayudar, ¿no? O sea, siempre quería aportar, quería ayudar, quería poder hacer algo por la sociedad. Entonces es ahí cuando me meto primero, bueno, iba para biología y no sé en qué momento termino en ciencias ambientales. No me preguntes cómo, o sea, creo que fue como me confundí con qué es lo que quería, y ciencias ambientales al final, es que las ciencias ambientales iba mucho en el tema de apoyo al medio ambiente, ¿no? Entender cómo funcionaba, pero me meto y es química pura. Entonces, no, yo me ponía enfrente de las clases, le echaba muchísimas ganas y no podía, y yo dije, no, esto no es para mí, me salgo, y duró un año sabático, y en ese año, pues la verdad es que, digo, ahora me doy cuenta, pero que entro como en un cuadro depresivo, y ahí es, yo creo que cuando de nuevo regresa a mí como psicología, o sea, necesito ayuda. Entonces empecé a ir con una terapeuta, y ahí es donde digo, creo que esto es lo que quiero hacer. Quisiera yo poder ayudar a la gente de esta forma. Fíjate, también es muy interesante esta cuestión de que todas las carreras que elegiste en tus múltiples carreras eran de cierta forma humanistas, o sea, como que todas, como dices, buscaban ayudar y buscaban como que otra parte, o sea, no sé, las plantas, los animales, hacer sentir bien a otro ser vivo, digamos. Entonces, fíjate, desde ahí lo tenías. Pero desde no te querías dar cuenta. Sí, supongo. Y ahora que lo mencionas, o sea, hasta más me crea sentido de que, claro, viene desde hasta más pequeña, ¿no? O sea, con la familia, cuando ves a tus papás pasar por problemas y tú quieres ayudar y quisieras hacer algo, creo que ahí también fue como más se reforzó la idea de, o sea, quiero poder ayudar. Con palabras o con lo que sea, pero quiero poder ayudar al otro a creer en sí mismo, a sentirse mejor, a luchar. Oye, Michelle, ¿y cómo fueron los primeros pasos en la psicología? No tanto como estudiar, sino ya, digamos, profesionalmente. ¿Cómo dirías tú que empezaste? ¿Te gustaba? ¿Se te costó trabajo? ¿Cómo fue empezar en esta área? Pues bueno, ya cuando me meto a la carrera, la verdad es que me sorprendió mucho porque, pues, para mí siempre como mi rendimiento académico, no digo que sea malo, pero era promedio, ¿no? Y nunca me sentí como muy especial o muy buena en algo, o sea, sentí de hecho que batallaba mucho a veces. Y me impresionó estar en la carrera porque se me facilitaban muchas cosas, ¿no? O sea, como que todo para mí creaba mucho sentido y se me facilitaba mucho como el entender la teoría, el practicarlo. También siempre la gente me ha dicho que tengo como este tipo de personalidad con la que pueden hablar de lo que sea sin sentirse juzgados, con quien se sienten muy a gusto y se abren. Entonces, la verdad es que no diría que me costó trabajo, sin embargo, dentro de la carrera de la licenciatura sí me confundí, porque el hecho de que sea una psicología humanista significa que nos enseñan diferentes enfoques, ¿no? O sea, desde el psicoanálisis, gestalt, sistémico, en ese momento nos enseñaban DBT, que ahora es CBT, o sea, cognitivo-conductual. Entonces eran muchos enfoques y entre ellos se peleaban mucho. Entonces a mí esa parte diría que es la que me costó trabajo, como identificar qué enfoque quería usar yo y cuál tenía más sentido para mí. Y por un rato, de hecho, me decepcioné de la carrera, sentí que ningún enfoque realmente me estaba dando las respuestas que yo quería para poder ayudar a los demás y también para mí, ¿no? O sea, entonces diría que esa fue la parte difícil para mí de la carrera. Michelle, tengo entendido que actualmente no vives aquí en México, vives en Canadá. Quiero saber, ya vamos a hacer un brinco algo grande en el tiempo, pero me gustaría saber cómo fue esto de llegar a un país donde no conoces a nadie, es una nueva cultura, no puedes trabajar porque pues no puedes, o sea, bueno, al menos legalmente no puedes trabajar. Me gustaría que nos platicaras eso, o sea, para quienes nos escuchan y están como también en esta situación, y si son psicólogos mejor que nada, o sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue el empezar de cero en otro lugar totalmente diferente?
Pues sí, fue difícil. Yo creo que no sabía lo que iba. Yo la razón por la que me voy es porque yo estaba viviendo en Playa del Carmen, estaba de hecho trabajando más en el nivel como en el área empresarial, en recursos humanos. Entonces, en ese tiempo conozco a mi actual esposo y él es de Canadá. Entonces empezamos a salir, yo por ciertas circunstancias en el trabajo que estaba renuncio y él me invita de vacaciones a Canadá. Entonces la verdad es que mi plan era solo irme un mes, no iba con la intención de quedarme, pero sin embargo como que todo se fue dando para que me quedara. Y el proceso pues sí fue complicado, la verdad es que adaptarte a una nueva cultura, un nuevo idioma, digo, yo ya tenía el inglés más o menos básico, ¿no? Pero no hay como vivirlo. Vivirlo, o sea, yo me acuerdo que llegaba y estábamos con la familia de Mason y todos hablando al mismo tiempo, a súper rápido inglés, y luego me preguntaban y yo así, no estoy entendiendo nada, me abrumaba, me sentía muy tonta cuando quería hablar, en ese sentido. También pues el adaptarte a otra cultura, ¿no? Que es diferente, la verdad, mi experiencia con los canadienses ha sido muy buena, la verdad, es gente bien linda, pero sí es una cultura diferente, entonces también como que a veces no entendernos, o sea, como yo hablar de algo y que ellos se quedaran con cara como de ¿por qué dijiste eso? O tú contando chistes y ellos sí, como que no lo captaban. Y ellos igual, ¿no? A veces hacían comentarios que yo me quedaba como, pues eso, o sea, ¿por qué me lo dices? Entonces sí, en esa parte fue complicado. Y por lo mismo, como no podía trabajar, entonces también no me expuse a conocer tanta gente y sí se volvió en mi proceso como algo solitario, o sea, un proceso de adaptación solitario, que pues sí, me volvió a pesar, ¿no? O sea, es de hecho gracias a eso que regreso de alguna forma a dar terapia, porque al pasar por ese proceso empecé a desarrollar como pues muchísima ansiedad, ¿no? Porque siempre estaba en mi mente, siempre estaba pues con mucho tiempo libre y mi mente siempre estaba en escenarios catastróficos, en escenarios donde me tenía que defender, quejándome, o sea, siempre me tenía mi mente ahí. Y eso se detona con un ataque de pánico en algún momento y es lo que me hace regresar a terapia, y es ahí donde pues vuelvo como al camino de la psicología. Qué bueno, todos agradecemos esto, que hayas regresado a este camino, porque si no, no tendríamos esta entrevista básicamente. Bueno, Michelle, también tengo un punto como destacado, digamos, de este podcast, de este episodio, además de lo interesante que es tu carrera, es esta cuestión de que tú das terapias en línea. Tú, en donde quiera que estés en el mundo, te conectas y das terapias en línea. ¿Cómo? Quiero saber, o sea, en la cuestión de emprendimiento, porque es un emprendimiento, ¿cómo se te ocurrió? ¿Lo viste en algún lugar? ¿Lo imaginaste tú? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y también, digo, aprovechando ya para no interrumpirte, ¿qué crees que sea diferente o sea, ¿sí crees que haya una gran diferencia entre hacerlo como en persona y ya? Pues esa sería como la pregunta. Sí, buenas preguntas. Pues... Es que hice buenas preguntas. Ok, ¿cómo se me ocurre en línea? Ok, pues ¿cómo se me ocurre? Te digo, yo regreso a la terapia, ¿no? De forma personal, por un proceso personal, y regreso a hacerlo en línea, porque yo quería con alguien que pues hablara español, alguien con quien sí me identificara y que sí me lograra entender como a otros niveles, como igual y más culturales. Entonces ahí es donde llego con esta hermosa persona que se convirtió en mi psicóloga por un año, y ella me ayuda mucho en ese sentido. Ya tenía la idea yo desde antes que yo quería un trabajo en línea, porque esa parte, ¿no? Donde te digo que sí el proceso para mí de adaptarme a Canadá pues fue solitario. Yo sí quería la opción de poder tener que regresar a México cuando quisiera e ir a Canadá cuando quisiera. Y también porque mi esposo pues tiene un trabajo así, ¿no? Que nos permite viajar. Entonces ese era mi plan, como hacerlo en línea.
Y entonces cuando regreso a terapia en línea y con esta psicóloga, pues es cuando todo se consolida de alguna forma y digo, claro que se puede. Ella se vuelve mi guía de alguna forma, porque pues ella lo hacía así, entonces ella me empieza a guiar mucho cómo dar los primeros pasos, ¿no? Que a veces son los más difíciles. Entonces, pues fue gracias a ella, pero sí la idea siempre estuvo ahí en línea por el sentido de poder viajar y venir a México cuando yo lo necesitara. Yo creo que depende mucho del enfoque. Por ejemplo, la Gestalt trabaja mucho a nivel psicocorporal. Entonces, si tú vas con un psicólogo gestáltico, pues obviamente te va a hacer pues gritar, llorar, golpear, o sea, hacer catarsis en ese sentido. Hacen mucha inducción por imaginación. Entonces creo que en ese sentido, la verdad, sí es preferible hacerlo personal, pero yo, como lo mencionaste en un inicio, estoy estudiando una maestría en cognitivo-conductual y la verdad este enfoque es muy amigable en el sentido de poder hacerlo en línea, se obtienen los mismos resultados. Claro que depende mucho como del trastorno con el que estás trabajando, pero la mayoría de los trastornos con los que se trabajan o los problemas con los que vienen los pacientes fácilmente se pueden trabajar en línea sin ningún problema. Y hasta yo he visto como muchos beneficios en ese sentido cuando hablo con mis pacientes, en que es muy cómodo, ¿no? Porque no tienes que salir de tu casa, no pierdes ese tiempo de tener que manejar. Hay personas que viven pues retirados del centro o que están viviendo en otro país como yo y que quieren terapia en línea. Entonces en ese sentido creo que se vuelve muy, muy cómodo y muy práctico, siempre y cuando tengas buena conexión a internet. Sí, si no, siempre y cuando si no, ahí sí. perdimos todo. Sí. Oye, y ¿qué es? Digo, suena muy bonito, a mí me interesa muchísimo este tema de la psicología, de entender esto de la cabeza de humana y demás, pero ¿qué es lo que tú consideras que es lo más complicado de tu profesión? ¿Qué sería lo más complicado? O incluso lo más feo, no sé si podría decir lo más feo. Para mí lo más complicado ha sido cuando me proyecto en la historia del otro y puedo conectar con sus heridas. Entonces esa parte como terapeuta de distanciarte, a mí creo que es algo que me cuesta trabajo, lo he aprendido a manejar mejor, pero sí diría que es de lo que más me cuesta trabajo a veces, como tener que desconectar como mis necesidades personales de las de ellos, sobre todo cuando, y a veces no necesariamente que yo me proyecte en su historia, sino que a veces vienen con historias muy fuertes, ¿no? Entonces el escucharlo obviamente como humano te va a mover y creo que ahí es donde el mantenerte en tu centro y dejar simplemente al otro o sea, simplemente ser contención para el otro, es la parte que yo diría que me ha costado más trabajo. Pero bueno, lo has hecho. Lo he hecho, sí, con entrenamiento se logra todo. Con estudios, con todo. Estudios. No creas que es de la noche a la mañana. Sí, no. Sí. Y también digo, por toda cosa mala debe de haber algo bueno. ¿Qué es lo más satisfactorio de tu profesión, de tu carrera, de lo que te dedicas? Muchísimas cosas. En verdad la psicología, en primera, es muy interesante. Te ayuda a crear muchísimo sentido sobre tus propios comportamientos, sobre los demás, lo que igual te ayuda en muchos sentidos, hasta a nivel como personal, en tus relaciones interpersonales, como pues no sé, a ser más humanista, a ser más empático, a entender mejor al otro. Pero lo que más es cuando logro ver en terapia que un paciente empieza a mostrar resultados, ¿no? O sea, que nos empezamos a acercar a los objetivos, o que se dan cuenta de algo, o que empiezan a ver que hay como una solución a su problema y que no están solos, y que no son los únicos. Creo que es de lo que más me llena de satisfacción. Oye, pues mira, ya estamos por terminar, ya nos faltan solo 2 preguntitas. La primera es que me gustaría que le dieras un consejo a quienes nos lleguen a escuchar, sean psicólogos o sean diseñadores o sean lo que sea, sobre cómo empezar en un país nuevo. O sea,
primero quiero un consejo para estas personas que están en un país nuevo y como te digo, o sea, no pueden trabajar por las complejidades que tiene las legislaciones de cada país y demás. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo motivarse a decir sí puedo, aunque ahorita pues no esté haciendo pues nada, pues? Yo creo que lo principal es que encuentres tu comunidad allá, sea la que sea, o sea, si quieres juntarte con los latinos o con gente que también simplemente emigró o con los locales, pero que encuentres a tu gente, porque al final somos seres sociales y sí se necesita siempre del apoyo de los demás para lograr salir adelante, para crear conexiones. Creo que eso sería lo principal. Y lo segundo es pues mantener la mente siempre en la solución, ¿no? O sea, como cuál es la solución a cómo puedo obtener mi permiso de trabajo, cómo puedo obtener una residencia, cómo puedo obtener la opción de quedarme aquí, porque a la mente pues siempre y cuando le enfoques como en el camino correcto, la mente y el cerebro van a empezar a ver como estas señales de, mira por aquí, mira por acá. Entonces creo que siempre con esa actitud de solución y no de derrota, o esto es muy complicado o esto es muy difícil, aunque lo sea, o sea, sé que es complicado y difícil, pero recordarte a ti mismo como, ok, ¿dónde está la solución? ¿Cómo lo puedo lograr? Sí, que a fin de cuentas pues moverte, porque si no te mueves no va a pasar nada, ¿verdad? Sí. Y ya como última pregunta, para ti, esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Para ti, ¿qué es el éxito personal? ¿O de dónde viene el éxito personal? Para mí ha sido el simple hecho de creer en ti mismo. Creo que de ahí viene, de que lo que te propongas te des cuenta que eres capaz de hacerlo. Sean las circunstancias que sean. Yo diría que viene de ahí. Y ya, sí. Con eso es todo. Bueno, Michelle, pues la verdad es que estuvo muy padre este podcast. Aprendimos mucho, yo aprendí mucho. Gracias. Y bueno, les vamos a dejar aquí las redes de donde pueden, pues incluso hacer cita con Michelle, las redes de su Instagram, lo que tengamos de sus redes. Y pues bueno, muchas gracias, Michelle, por habernos acompañado. Gracias a ti por haberme invitado. Y pues nada, esto fue Emprendiéndote, un podcast por Blackstone Magazine, y nos vemos a la próxima.